Hola Iglesia, en estos días estábamos tratando un tema, estábamos hablando de diferentes cuestiones y surgió un tema bien interesante sobre la adoración, porque es que en el imaginario de muchos cristianos, de muchas personas que asisten a iglesias, pareciera que la adoración se circunscribiera únicamente al canto, a las canciones. Para algunas personas también se extiende también al servicio eclesial o al devocional. Pero ¿será esto lo que el Señor habla sobre la adoración del cristiano? Por eso hoy vamos a tratar una pregunta que surgió en medio de la conversación. Y esta pregunta es, ¿cómo adora un cristiano? Y es una pregunta que nos debemos hacer, porque a veces no tenemos en cuenta realmente lo que quiere decir esto, cómo adora un cristiano, el cristianismo, cómo ve lo que es la adoración y si se trata de cantar o de algo más. Entonces, pues vamos a ir a unos textos bíblicos y el primer texto bíblico que vamos a tratar es Romanos 12 del 1 al 2. Dice así, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio, este subrayado es mío, sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Bueno, vamos hasta allí en este primer versículo y allí Pablo está diciéndonos a través de esta carta que nos ruega o que le ruega a la iglesia que entreguemos todo lo que somos, todo nuestro cuerpo, nuestras actividades, nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos. Y él dice que sea un sacrificio vivo. Y esto es una contradicción porque la palabra sacrificio implica muerte. Pero dice que es un sacrificio vivo, es decir, que aunque estamos vivos, ya no estamos vivos para nosotros, sino que hemos muerto a nosotros para estar vivos para Jesús, para estar vivos para Dios. Y dice que es la clase de sacrificio que a Él le agrada porque, y esto es muy importante que lo veamos, porque miren cómo finaliza el versículo 2, esta es la verdadera forma de adorarlo, la verdadera forma de adorarlo, ¿cuál es? Siendo un sacrificio vivo. Y mire cuál es la manera como se va a evidenciar esta adoración, este sacrificio vivo. El versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí la evidencia de haber muerto a nosotros para ser un sacrificio vivo y santo, un sacrificio separado para el Señor, es que nuestra vida no es como la viven las personas que no conocen del Señor, las personas que, que viven normalmente lejos de Dios, que viven para sí mismos, para agradarse a sí mismos, que están vivos para ellos, pero muertos para el Señor. Nosotros estamos muertos para nosotros, pero vivos para el Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, tenemos que entenderlo. Pero, ¿qué es eso de un sacrificio? Porque es que el centro de la adoración tiene que ver con un sacrificio. Y por eso tenemos que recordar cómo era en el Antiguo Testamento que sucedía esto. En el Antiguo Testamento, recordemos que se entregaba un corderito, a un animalito, al sacerdote. El sacerdote lo sacrificaba, lo mataba, estaba muerto y después era quemado. Y esto era la manera como se derramaba la sangre y después era quemado. Esta era la manera como se hacía el sacrificio. Entonces, cuando el Señor nos habla de adoración, nos está hablando de muerte. Cuando el Señor nos habla, cuando en adoración allí, Pablo nos lo dice, es muerte, sacrificio vivo y santo, muerte a nosotros para estar vivos para Dios. Y entonces vamos a continuar ahora con otro versículo que nos ayuda a entender un poquitico más cómo es esto, qué es lo que el Señor espera de nosotros en la adoración, cómo adora un cristiano. Dice Juan
En el capítulo 4, versículos 23 y 24, esto se desarrolla en el contexto de Jesús con la mujer samaritana. Cuando están hablando de la adoración, la mujer samaritana le pregunta que dónde se adora. Y Jesús le dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y mire lo que dice, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Importantísimo. ¿Cómo se adora? ¿Cómo somos sacrificios vivos y santos para el Señor? Pues adorando en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo adoro en espíritu y en verdad para poder ser un sacrificio vivo y santo? Para poder morir a mí. ¿Cómo lo hago? Entonces para eso vamos a ir a un último texto que lo conocemos porque está en el contexto cuando Jesús está hablando con Nicodemo y están hablando de esto del espíritu, cómo se adora en espíritu, qué es estar en el espíritu. Recordemos que eh, dice Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 cuando Jesús le contesta a Nicodemo, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y con esto ya estamos redondeando lo que es la adoración, cómo adora un cristiano. Entonces, ahora nos vamos a devolver. El ser humano cuando recibe el regalo de salvación, nace de agua, es decir, por la palabra, pero nace del Espíritu. Y cuando nace del Espíritu, en ese momento puede adorar en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo es el que lo guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que testifica de Cristo. Entonces, nazco de nuevo porque he confiado en Jesucristo, nazco de nuevo, puedo adorar en espíritu y en verdad porque ya tengo una vida espiritual y en ese momento entonces ya puedo ser un sacrificio vivo y santo, negándome a mí mismo en todo, viviendo una vida conforme a como Dios quiere que yo la viva, no viviendo conforme al mundo, no viviendo conforme a la sociedad, a los valores de la sociedad mundana, sino conforme a los valores de Dios, a los valores que están en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí y puedo ser ese sacrificio vivo y santo que es como Dios quiere que lo adoren. Entonces, nazcamos de nuevo para poder adorar al Señor. Es la única manera. Tú que has nacido de nuevo puedes adorar al Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si aún no has nacido de nuevo, tienes que ir corriendo y decirle al Señor, Señor, yo sé que soy un pecador que está separado de ti, pero hoy quiero voltear a mirar, quiero buscar en tu palabra, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi pecado? Por tu Espíritu Santo, llévame a un verdadero arrepentimiento, a poder encontrarme contigo y recibir ese regalo de salvación que me diste en la cruz del Calvario. Lee tu Biblia, habla con alguien que te lleve a la palabra y que te muestre lo que el Señor tiene para ti. Que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Sí, cantemos, claro que sí. Sí, encontrémonos para exaltar el nombre del Señor en los servicios eclesiales. Sí, hagamos nuestro devocional, claro que sí. Todo esto, pero que esto es solamente una parte de una vida de permanente adoración al Señor. 24 horas al día, 7 días a la semana, porque caminamos, porque adoramos en espíritu y en verdad. Que el Señor sea honrado siempre, que la gloria y la honra siempre sean para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.